que Dios quiere, hermano, para nosotros en estos tiempos. Amén. Vamos si usted lo tiene, indique con un amén en el capítulo 12. Gloria a Cristo. Ahí, permítame, yo me fui a segunda, es primera. Dice la palabra en el capítulo número 35. Perdónenme, es el número 32. Dice, y de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Diga, ahora léalo usted. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Amén. Tome su lugar, hermano. Este tema se llama los entendidos en los tiempos. Nosotros estamos viviendo, hermano, dos tipos de tiempos. Bueno, no todos estamos viviendo dos tipos de tiempos, algunos estamos viviendo dos tipos de tiempos. Hay un tiempo que se le llama el tiempo Cronos. El tiempo Cronos es que hoy estamos ¿a qué día? 5 de octubre, que es ¿cómo se llama? Es domingo, y que vivimos en Monterrey, y que somos mexicanos. Ese sería nuestro tiempo Cronos, ¿verdad? Lo que para todos es común. Pero hay algo más que se le llama el tiempo Kairos, y es donde no toda la gente puede vivirlo. Dios quiere que todos lo vivamos, pero no todos lo vivimos. ¿Por qué, hermano? Porque no todos estamos en Dios. El tiempo Kairos son los tiempos de Dios, son las oportunidades que Dios nos presenta a lo largo de nuestro tiempo Cronos. Mucha gente yo he escuchado que ha dicho, si yo volviera el tiempo atrás, ¿qué no haría o qué sí haría? ¿Verdad que sí? Si yo volviera a tener otra oportunidad. Gloria a Dios, porque Dios es un Dios de oportunidades. Mucha gente Dios le da una, le da dos, le da tres para que cambien, hermanos, sus caminos. Y hay gente que la aprovecha y hay gente que no la aprovecha. Entonces, lo importante de nuestro tiempo Cronos, o sea, la vida que usted vive normal, común como los demás, es que usted descubra sus tiempos Kairos. Los tiempos en los que Dios le está invitando, los tiempos en que Dios le está llamando, los tiempos en el que Dios, hermano, está sacándolo de ese tiempo Cronos, porque tal vez el tiempo que usted vive, de acuerdo a la vida que toda la familia suya vivida, de los antepasados, de sus compañeros, hermano, usted va a ser alcanzado por eso mismo. Pero Dios le da un tiempo Kairos para que usted no viva esas consecuencias, para que usted no viva en esos caminos y para que usted no termine como ellos van a terminar. La Biblia dice, hermano, que estos hombres entendidos en los tiempos fueron de la gente que se juntó con David. Cuando David todavía no, Dios ya lo había ungido como rey, pero todavía no tomaba el reinado. Él estuvo siendo perseguido por Saúl por muchos años. Dijo alguien, cuando Dios lo ungió a David como rey, no le dio una corona, le dio, hermano, un Saúl que lo persiguiera, para en ese tiempo de persecución formarle el carácter que quería que tuviera el próximo rey que Dios quería para Israel. ¿Sí me explico? Porque yo creo que a Saúl se le dio un reino sin carácter, pero cuando Dios vio que era necesario cambiar a Saúl, dijo, otra vez no pasa. Tengo que formarle a este hombre un carácter conforme a mi corazón. Y para eso le levantó enemigos, para ver cómo actuaría él, para saber si era un hombre de misericordia. Pues cada cosa que nos pasa, hermano, tiene propósitos. Y vemos, hermano, que se empiezan a juntar en ese tiempo en Ziklag, se empiezan a juntar varias gente de las tribus con David. De tal manera, hermano, que mucha gente se añadió, eran gente poderosa, eran gente que eran buenos en el arco, buenos con la espada, buenos, hermano, en la batalla. Dicen que algunos tenían rostros como de leones, que eran gente muy fuerte. Pero la tribu de Isaacar, hermano, ni eran guerreros, ni eran fuertes, pero tenían algo y eran entendidos en los tiempos. Y hermano, dijo alguien, vale más maña que fuerza, ¿verdad? Vale más ser inteligente que actuar en fuerza. Hoy vemos la gente, hermano,
que cuando actúa solamente por su fuerza natural, por su impulso, se equivoca muchas veces. Por eso es que usted y yo tenemos que aprender cómo aprovechar los tiempos de Kairos, los tiempos de Dios, y cómo ser personas sabias. Porque un sabio no nace sabio, se hace sabio. Dicen que todos, hermano, nacemos con el mismo coeficiente intelectual, pero algunos lo desarrollan y otros no. Algunos los desarrollan en las cosas naturales de la escuela, que se convierten en personas inteligentes, pero personas sabias solamente los que conocen y trazan y buscan a Dios. Amén. Entonces, hermano, vemos que estos hombres, aunque eran poquitos, porque de muchos se juntaron muchas personas, vinieron de cada tribu, pero de la tribu de Isaacar solamente eran 200 entendidos. Pero, hermano, ahí se da cuenta que sabios no todos, aunque todos eran príncipes, aunque todos eran personas que querían ayudar a David, no todos podían ayudarlo de la manera correcta porque no sabían, hermano, ellos usar la sabiduría. Ahora vamos a ver por qué estos hombres eran tan sabios. Primero, vemos, hermano, que el nombre de Isaacar significa recompensa. No lo voy a llevar a todas las citas porque ahorita mi esposo dice que allá en Juárez puse demasiadas citas y hice muy largo el tema. Pero Isaacar, hermano, fue el quinto hijo de Lea. Lea, usted conoce la historia, que Jacob se casó con Raquel, trabajó 7 años por Raquel y luego le dieron a Lea. Dicen por ahí que es lo peor que le pueden hacer un músico, que pida la menor y le den la mayor, y a ella le dieron la mayor, ¿verdad? Entonces, el que es músico lo entendió. Entonces, vemos que él sigue trabajando otros años por la que él quería, por Raquel, pero cuando él, hermano, toma a Raquel, dice que Dios vio que Lea era menospreciada, porque él no la quería, a él se la encasquetaron, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios empezó a darle hijos a Lea, y Raquel no tenía hijos, y dice que la bonita envidiaba a la fea. Y entonces dice, hermano, que cuando ella dejó de tener hijos, ya no pudo tener hijos, tuvo 4 hijos, y cada que ella tenía un hijo decía, esta vez sí mi marido se unirá a mí, o esta vez mi marido sí me amará, y tenía los hijos como una manera de que su esposo se enamorara de ella. Pero dice que un día dejó de tener hijos, y su hijo mayor, Rubén, se encontró unas mandrágoras para esa gente decían que era un fruto afrodisíaco, y también era un fruto que hacía que la gente se volviera fértil. Entonces Raquel, como era estéril, vio que este muchacho traía esas mandrágoras de no sé dónde, y le dice a Lea, Lea, dame las mandrágoras que trae Rubén. Y le dice, no, me has quitado a mi marido y aparte me quieres quitar las mandrágoras de mi hijo. Dice, mira, vamos a hacer un trato. Dijo, yo te doy, dice, tú me das las mandrágoras y esta noche Jacob va a dormir contigo. Y hermano, pues así se lo rentó, ¿verdad? Y dijo, ¿vas a dormir con ella? Y dijo, ella que apenas llegó Jacob del trabajo, y le dijo, esta noche vas a dormir conmigo, porque yo ya te renté. Ya le dije a Raquel, y ella dijo que sí, y le di unas mandrágoras. Entonces dice que Dios vio a Lea, hermano, y le permitió tener el quinto hijo. Y este hijo se llamó Isaacar. Isaacar, hermano, significa, por eso cuando se vio embarazada, le puso recompensa. Dijo, porque Dios me ha recompensado. Y cada hijo, hermano, para nosotros debe ser una recompensa, ¿verdad? Porque los hijos son bendición de Dios, son fruto de un amor que nos hemos tenido como pareja. Pero para eso, hermano, para que sean recompensa, tenemos que ser sabios también nosotros. Por eso es importante que nosotros nos llenemos de la sabiduría de Dios. Porque si tú no te llenas de la sabiduría de Dios, ¿qué le vas a heredar a tus hijos? ¿Sí me explico? Si tú eres una persona sabia, vas a hablar sabiduría y por ende tus hijos van a ser personas que van a aprender eso. Pero si somos personas necias, eso mismo van a oír nuestros hijos y eso mismo, hermano, van a hacer. Entonces, dice la Biblia que cuando Jacob ya iba a morir, él le da no lo voy a llevar, si usted lo quiere anotar, anótelo. Dice que le dio una bendición a Isaacar. Y la bendición la tenemos ahí en Génesis 49. Y él le dice, hermano, dice, Isaacar, asno fuerte, echado
entre dos cargas. Vio que el descanso era bueno y que la tierra era deseable. Encorvó el hombro para llevar la carga y se hizo cuadrilla de siervos. Entonces, hermano, dice que Isaacar le pusieron un nombre que yo siempre pensé, ¿por qué le pusieron a Isaacar asno fuerte? Le digo, a mí no me gustaría que mi papá me dijera burra, ¿verdad? Pero a él le pusieron asno fuerte. Y no se refiere a que iban, porque si usted se da cuenta, Isaacar fueron sabios, no fueron burros. Hablaba de asno fuerte, hablando del significado que iba a ser una persona de fuerza, hermano, de fuerza, de valor, que iban a pensar las cosas porque, lo vuelvo a repetir, es más importante usar la sabiduría que la fuerza. ¿Sí me explico? Entonces, hermano, ellos iban a ser personas fuertes no físicamente, sino iban a ser personas con una sabiduría como la fuerza de los asnos, poderosa, que dice que todas las tribus oían el consejo de ellos, y no solamente lo oían, cumplían a la ley, cada cosa que ellos aconsejaban, porque eran personas sabias. Ellos, hermano, esta tribu de Isaacar, mire, dice que ellos fueron personas, la mayor parte de ellos fueron eruditos en la palabra de Dios. ¿Qué es un erudito? Una persona que conocía totalmente la ley. Por eso, si usted quiere ser una persona sabia, lo primero que tenemos que hacer es llenarnos de la palabra de Dios. Dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Alguien prefiere ponerse a ver una revista de Shalom o ver el internet, pero ¿cuánta gente realmente se está nutriendo de la palabra? En la película de Chanok, la novela de, no sé, Los ricos también lloran, ese hermano te lo podrá distraer, pero eso no te va a dar sabiduría para tus momentos difíciles. Esos son puros cuentos, que la sirvienta se casa con el dueño. Oiga, ellos, hermano, necesitan como personas que quieren formarse en entendidos en los tiempos, llenarse del conocimiento de Dios. Ellos eran eruditos en la ley de Dios, conocían la palabra de Dios, también eran miembros del Sanedrín. El Sanedrín, hermano, eran 70 hombres, que ellos siempre eran los que llevaban los asuntos del pueblo. Cuando había una situación entre la nación, ellos se juntaban como la Cámara de Diputados hoy, ¿verdad?, a deliberar qué se iba a hacer. Y entre ese Sanedrín siempre había, hermano, gente de la tribu de Isaacar, porque sabían que lo que ellos, el consejo que daban era un consejo atinado, era un consejo sabio. También, hermano, dicen que fueron la tercera tribu más grande. Aunque solamente 200 hombres se juntaron con David, ellos no significaban que toda la tribu eran 200. Solamente 200 se juntaron. Pero ellos, hermano, llegaron a multiplicarse de tal manera que de las 12 tribus, ellos estaban en el tercer lugar de los que más crecieron. ¿Por qué, hermano? Porque si algo nos va a multiplicar la vida en todas las cosas, es la sabiduría de Dios. Amén, hermano. Por eso es que usted y yo necesitamos llenarnos de la palabra. Mucha gente ve la iglesia como algo aburrido, como algo que, ay, otro domingo. Hermano, usted no le está haciendo un favor a Dios ni me lo está haciendo a mí, se lo está haciendo a usted. Porque usted se está llenando de la sabiduría de Dios que le va a ayudar a vivir una vida próspera, una vida que va de gloria en gloria. Por eso es multiplicación, va de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Porque el Señor, hermano, aquel que le busca, dice la palabra, que lo va a bendecir. Dice la palabra, si tú me buscares, hablando de la sabiduría, como a tesoros. La gente hoy se la pasa buscando dinero, cuando no se da cuenta que cuando busque de Dios, el dinero va a venir solo. Las bendiciones vienen para los que buscan de Dios, hermano. Entonces la gente está invirtiendo las cosas. No hay manera de multiplicar si primero no metes a Dios en la ecuación. Dice que ellos fueron, hermano, también la unción que ellos tenían, hermano, era una unción, hermano, que ellos entendían qué cosa había que hacerse en el tiempo. Ellos tenían el conocimiento y el discernimiento, y ellos, hermano, cada palabra que ellos decían se cumplía, y los de Israel los oían conforme a su dicho. Ahora, ¿cómo nosotros podemos convertirnos en personas entendidas en los tiempos? Primero, no, ya le dije una de ellas, tenemos que ser personas que tomemos la palabra de Dios como un tesoro. Toda oportunidad que tenga, si va al baño, agarre un folleto, algo.
Si está comiendo, ponga la Biblia en audio. Si usted, si es de un rato que se va a dormir, ponga la Biblia. O sea, no pierda una oportunidad de llenarse la sabiduría de Dios, porque esa palabra puede ser la que usted necesita para ese día. Número 2, conviértase en una persona de oración, un guerrero de oración. Porque, hermano, ¿quién va a entender lo que va a pasar si no es que Dios mismo se lo revela? Solamente Dios conoce el futuro, ¿cierto o no? Entonces, cuando Dios, hermano, algo va a pasar, como cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, Dios está buscando a alguien que quiere escuchar lo que Él quiere decir. Hoy las cosas nos pasan, no porque, ni nos enteramos, no porque Dios, hermano, no nos haya querido decir, sino que no entramos a escucharlo en su secreto. Entonces, hermano, dice que tenemos que ser personas, hermano, de oración. Y vaya conmigo ahí a Isaías 62. Y vamos a ver lo que dice Isaías 62 acerca de lo que es una persona de oración. ¿Qué es nuestra oración? Isaías 62, 6 y 7 dice de la siguiente manera: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Hablando de la oración, hermano, los que oramos somos ¿qué? Guardas, que no callaremos ni de día ni de noche, y se no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni deis tregua hasta que se restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Para ellos la oración era que Israel, que Jerusalén fuera otra vez restaurada. Usted y yo tenemos cosas que Dios queremos que restaure, ¿verdad que sí? Un matrimonio, una familia, un hijo, no sé, hermano, un trabajo, una economía, no sé, una casa, algo que usted esté pidiendo que Dios haga. Pero para eso dice, no des tregua. Tregua es cuando dices, ya me cansé, déjame siento un rato. Hoy no oro, hoy no voy a la iglesia, hoy no leo la Biblia. Eso es una tregua. Y el diablo, hermano, no le da tregua a nadie. Cuando usted y yo dejamos de avanzar, él sigue avanzando. Por eso dice la palabra, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Un muro de por sí ya es una protección. Pero aparte del Señor había puesto guardas. Porque sé que Dios es un muro sobre nosotros. Dios es un muro, dice que es muro de fuego alrededor de nosotros. Pero también se necesita la parte activa de nosotros. Porque nosotros somos los guardas que Dios ha puesto, hermano. O sea, Señor, pues ahí me lo cuidas. ¿Y tu parte? Tenemos que orar, hermano. Tenemos que orar. Queremos que nuestra familia realmente se convierta, que realmente amen a Dios, que realmente funcionen las cosas, pero no queremos esforzarnos. Dios, hermano, no necesita que tú ores, tú necesitas orar por ti. Porque dice que Él, hermano, dice la palabra, pondría guardas, y los guardas hoy somos nosotros. ¿Qué estás guardando, hermano? Lo que estés guardando, que no se te pierda. Recordaba yo acerca de la importancia de la oración, de un testimonio de una chica, yo creo que Dios se lo sabe, que dice que una noche ella se desanimó de orar por su hermano, porque su hermano ya tenía muchos años que ella oraba y no se convertía. Y un día ella se desanimó, dijo, ¿para qué tanto orar? Mi hermano no está perdido, no quiere nada con Dios, creo que cada día lo veo peor. Y un día, en esa noche, dice que ella tuvo un sueño, y en el sueño ella soñó que dice que estaba Satanás en el trono, y en el trono, hermano, dice que pasó el primer demonio, y el primer demonio le dice, dime qué has hecho, ¿dónde has andado? Dijo, bueno, pues yo hoy anduve en la tierra, llegué a un matrimonio, les causé conflicto, les causé pleito, y se enojaron tanto que ya están pensando en el divorcio. Le aplaudió y dijo, muy bien hecho, muy buen trabajo que has hecho hoy. Pasó el segundo demonio y dice que ese demonio le dijo, y dime qué has hecho hoy, ¿dónde has andado? Dijo, hoy fui a una iglesia y estoy poniendo enemistad entre los hermanos para que ya ellos no se congreguen y esa iglesia se venga abajo. Y le aplaudió el enemigo y dijo, muy buen trabajo, muy bien hecho, hiciste muy bien hoy tu trabajo. Y pasó un tercer demonio y dice, ¿y tú qué has hecho? Dijo, mira, por años he tratado de desanimar a una mujer que ora mucho por su hermano, pero no lo lograba porque ha sido una mujer que es insistente en la oración. Pero hoy logré que dejara de orar. Y te digo, mañana te lo traigo.
y le aplaudió, dijo, bien hecho, bien has hecho tu trabajo. Esta muchacha se levantó, le pidió perdón a Dios por la falta de fe que había tenido y empezó a clamar. Como al mes el muchacho se convirtió. Muchas veces cuando estamos para tomar nuestras victorias, hermano, es cuando más difícil se ponen las guerras y es donde el enemigo nos debilita. Cuando estamos ya para tomar los lugares, hermano. ¿Para cuándo fue cuando los israelitas, hermanos, después de salir de Egipto, fueron ellos más perseguidos? Cuando ya estaban para cruzar el Mar Rojo, ahí fue cuando estaban entre el mar y estaban entre el ejército. Pero sin embargo, Dios siempre tiene una puerta para los que sabemos esperar en Dios. Amén. Tenemos que ser gente de oración, hermano. Dice también, hermano, que para convertirnos entendidos en los tiempos, tenemos que estar espiritualmente despiertos. Y esto, hermano, nos lo enseña la Biblia en Jueces, hablando cuando dice la palabra de Dios, hermano, que Dios había levantado a... se me fue el nombre ahorita. Dios había levantado a Sansón como un libertador. Y dice, hermano, que Sansón muchas veces estuvo jugando con la unción de Dios. Cuando Dios le dijo, no tomes mujeres extranjeras, él lo hizo. Y una de ellas, hermano, dice la palabra que se enamoró tanto de ella, que esa mujer, él nunca se dio cuenta que la habían comprado sus enemigos los filisteos. Esa mujer no lo amaba, pero esa mujer, hermano, tenía una encomienda, que él perdiera la unción que tenía para que no derrotara a su pueblo, porque ya le habían pagado los filisteos. Y esa mujer, hermano, lo durmió en su regazo. Dice que después le cortó el pelo y después se los entregó a sus enemigos. Y dice, hermano, que cuando esto, Sansón pensó que se iba a levantar con la fuerza que siempre tenía y se dio cuenta esta vez que Dios lo había abandonado. Qué tremendo es, hermano, que cuando la gente no tiene esa sabiduría espiritual, ¿sabe qué es lo que pasa? Nos volvemos personas, hermano, sin discernimiento, personas que no estamos alertas, que no sabemos ni por dónde te va a llegar el diablo. ¿Sí me explico, hermano? Usted y yo tenemos que saber, hermano, porque Dios nos quiere hablar. Hace tiempo, ahorita me venía acordando de una hermana que me platicó que ella cubría a su esposo porque pues su esposo era un hombre guapo. Entonces dice que una vez a ella se le ocurrió rentar la parte de arriba, porque su casa estaba muy grande y estaban pasando por necesidad, y rentó la parte de arriba. Entonces dice que había una muchacha con la señora, era una señora y la hija, y la muchacha como que le coqueteaba mucho al señor. Y si yo me daba cuenta, yo le decía a mi esposo y él decía que no. Pero dice, un día en un sueño Dios me mostró esto. Dice, yo veía como una serpiente, dice, y traía un vestido parecido como un vestido que yo le había visto a ella. Entonces Dios me mostró y yo le dije, ¿sabes qué? Aunque estemos en necesidad, pídele la casa, hay que cerrar la puerta. Dios nos habla, hermano, ¿sí me explico? Antes de que pasen las cosas, ¿por qué nos pasan? Porque no estamos alertas o porque como Sansón estamos jugando con la unción, pensando que a final de cuentas podemos salirnos con la nuestra y como quiera no nos va a pasar nada. ¿Sí me explico? A Sansón Dios le dio muchas oportunidades, hermano. Muchas veces él dice que venían los filisteos y él se defendía, pero un día no se dio cuenta ni a qué horas perdió la unción. Entonces no podemos jugar con esto, tenemos que ser personas espiritualmente alertas y recordar que si yo empiezo a darme permisos espirituales, voy a terminar sin la unción. Amén, hermano. Entonces, lejos de tener discernimiento, voy a perder el poco que tengo. Y a mí, hermano, muchos pecados para mucha gente ya no son pecados. Pero yo no lo hago, ¿sabe por qué? Porque yo tengo miedo de eso. De perder la unción, de perder el discernimiento, de que cuando yo ore, mis oraciones ya no tengan peso. Porque yo sé que cuando yo oro, Dios me escucha. Cuando yo hablo, Dios, hermano, como le dijo, no dejarás ninguna de tus palabras que caigan a tierra. Lo que decimos se cumple. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad. Pero cuando usted y yo empezamos a jugar, a coquetear con pecados, la autoridad se pierde. Amén. Entonces, hermano, tenemos que nosotros ser personas entendidas para aprovechar los tiempos, hermano. Hace tiempo un hermano dijo esto.
Hermana, ¿sabe que yo llegué a tener una casa en tal fraccionamiento? Una casa en un lugar muy bueno. Llegué a traer 60 empleados. Dice, pero dígame qué me quedó de eso. No me quedó nada. Dijo, ahora yo le digo a Dios, si me volvieras a dar otra oportunidad. Y es que hay gente que ha tenido kairos de Dios, tiempos en los que Dios los ha bendecido a manos llenas, pero no han sabido, hermano, cuidar la bendición. Les ha servido esa bendición para perderse. Les ha servido esa bendición para salirse de los caminos de Dios, para, hermano, aún perder su familia. ¿Sí me explico? Y quedan sin nada por no ser entendidos que hubo tiempos de bendición para su vida. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado con esos tiempos. Mire, le voy a hablar bíblicamente de esto. La Biblia dice que los discípulos vinieron a Samaria y los samaritanos no los quisieron recibir, ¿verdad que no? Se enojaron tanto los discípulos que dijeron, deja que oremos para que caiga fuego del cielo. Y dice la palabra, hermano, que el Señor, cuando todavía está caminando en la tierra, un día se encuentra con una samaritana. Y esa samaritana, hermano, la Biblia dice que esa samaritana, hermano, fue compungida, ella tuvo un kairos de Dios. Aunque toda su nación lo había desechado, ella reconoció la visitación de Dios para su vida. ¿Sí me explico? Y eso es algo que tenemos que tener nosotros, hermano. Usted no se deje guiar por lo que la mayor parte hace, sino usted haga y aprovecha las visitaciones de Dios. Porque lo que para otros, hermano, no es una bendición, para usted puede serlo cuando usted discierna. Dicen que cuando el hombre del Kentucky Fried Chicken, que le llaman el coronel Sanders, hermano, él estuvo vendiendo su receta a alguien, nadie se la quería comprar. Pero sin embargo, usted sabe hoy, hermano, lo que es el Kentucky Fried Chicken hay en todo el mundo, porque alguien entendió que era algo bueno. Cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, hermano, te da sabiduría hasta para hacer negocios, para invertir en lo correcto, para comprar cosas correctas. ¿Sí me explico, hermano? Para saber cuándo sí puedes comprar y cuándo no debes comprar. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios, hermano, es bendición para ti. Allá en el cielo ya el Señor, hermano, todo lo tiene suplido. ¿Dónde ocupamos la sabiduría? Aquí en la tierra. Pero la gente quiere tener sabiduría, quiere hacer buenos negocios, quiere que le vaya bien sin Dios. Pues dígame cómo, ¿verdad? Porque yo sé que todo lo bueno viene de Dios. Dice también, hermano, que el paralítico de Betesda mucho tiempo estuvo esperando la oportunidad, el kairos de Dios. Porque venía, dice que un ángel de tiempo en tiempo movía el agua y el primero que entraba quedaba sano. Pero como el problema de él eran sus pies, hermano, si había un mudo, pues le ganaba, porque a ese sí le funcionaban los pies. Si había un hermano ciego, pues también le ganaba. Entonces él tenía ya 38 años esperando un milagro. Hasta que un día el Señor, viendo todo el tiempo que había esperado, dijo, hoy llegó tu kairos. Levántate, dice la palabra y levántate y recoge y lo sanó, ¿verdad? Entonces vemos, hermano, que hay kairos, hay tiempos para nosotros. Tiempos de bendición, tiempos que usted tiene que aprovecharlos, que saber que son los tiempos que Dios nos ha dado para que podamos hacer algo, hermano, para bendición de nosotros, para bendición de la gente, para bendición de su familia. Y para esto, hermano, lo último que le quiero decir, para que seamos personas, una es aprovechar el tiempo que Dios te va a dar, las oportunidades, otra es que seas de oración, otro que seas una persona fuerte en la palabra, y el último, hermano, que seas una persona radical. Nosotros tenemos que entender que en este tiempo vivimos tiempos difíciles. Esos son los tiempos cronos que estamos viviendo. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, nos dice cómo sería la gente de este tiempo. Vaya conmigo, 2 de Timoteo. Déjenme le doy lectura. Con este texto vamos a acabar. 2 de Timoteo 3 dice la palabra, el carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercitas, cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. No irán más adelante porque su insensatez será manifestada a todos, como bien lo fue de aquellos. Mire, la Biblia dice que en los postreros tiempos iba a haber este tipo de gente. Y estamos hablando entre los que profesamos la fe, porque dice que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. Y él dice, hermano, que son gente que siempre está aprendiendo, pero nunca están convencidos de que servir a Dios es lo mejor. Dice también, hermano, que están siempre en rebeldía, porque dice que a la manera de Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también ellos se resisten a la verdad. Janes y Jambres no sabemos muy claro si se refiere acerca de Nabat y Abiú, o pueden ser aquellos hombres que también, hermano, ofrecieron fuego extraño. Entonces, hermanos, sabemos que son los tiempos, hermano, que nos ha tocado vivir. Y que aunque somos muchos, como pueblo de Dios, en el tiempo que estaba David, estaba, hermano, toda la gente se estaba añadiendo, gente que estaba añadiéndose a su ejército. No todos, hermano, tenemos el mismo discernimiento, ni el mismo conocimiento, ni la misma, hermano, pasión. Por eso Dios ocupa gente radicales. ¿A quién le va a dar Dios, hermano, ese discernimiento y esa sabiduría? Alguien que sea radical, alguien que no negocie, hermano, las cosas espirituales, alguien que tome en serio las cosas de Dios, hermano. Yo le platicaba ahorita a los hermanos, muchas veces tenemos oportunidad de hacer negocios, pero cuando estamos metiendo los días del Señor, no estamos haciendo un buen negocio. Nosotros, hermano, hay una persona que nos está echando una banquetita y ya nos alargó mucho el trabajo. Y me decía, es que yo puedo ir en domingo. Y yo le dije, Señor, si usted me hubiera dicho que usted en domingo me trabajaba, yo no lo contrato. Porque yo en domingo, la única manera que yo no vaya a la iglesia es que esté enferma. Yo no me voy a quedar por otra cosa. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que ser radicales. Porque Dios no le va a dar discernimiento y autoridad a una persona que por cualquier cosa, hermano, se dobla en la fe. Que todo está antes que las cosas de Él. ¿Sí me explico? Si usted y yo queremos realmente vivir en la sabiduría de Dios, dele a Dios el lugar que se merece, dele el primer lugar. No negocie con las cosas espirituales. Tenemos 6 días para trabajar nosotros y a Dios le damos 2 horas a la semana, 3 horas a la semana y todavía se las queremos quitar. Si usted cree que estará justo, nosotros, hermano, tenemos que entender humanamente que no le damos a Dios, hermano, nada comparado con todo lo que Él nos da. Entonces tenemos que ser gente radical. Mi tiempo de oración no tiene, hermano, no tiene negocio, no se cambia. Mi tiempo de buscar a Dios no se cambia. Mi tiempo de estar en la casa de Dios no lo negocio. Aún mi esposo y yo, cuando salimos, tratamos de no salir en domingo cuando nos vamos de vacaciones, por estar acá. Y yo sé que bien puedo decir, bueno, yo me voy, ¿verdad? No pasa nada. Pero tratamos de no hacerlo, hermano, porque yo sé que eso, tal vez usted no lo vea, pero Dios lo ve. Dios sabe hasta dónde es importante para nosotros, hermano, lo que hacemos para Él. Dios sabe qué tan radicales somos. ¿Sí me explico, hermano? Dios hoy necesita gente, claro, quiere gente entendida, pero un radical lo primero que hace es saber que los tiempos de Dios no se negocian. Amén. Y que vengamos con una actitud correcta, porque la semana pasada hablamos de la gente que viene por compromiso, pero hasta en su cara se le ve fastidio. Hermano, yo creo que cuando nosotros estamos en la casa de Dios o cuando alguien lo viene a ver a su casa, un hijo, ¿usted cómo quiere que venga su hijo? Contento. No quiere que venga y esté con el celular y que ni preste atención le preste. ¿Qué puede decirle? Pues mejor no hubieras venido, porque no vienes con una buena actitud a verme. Lo mismo pasa con nosotros en el Señor, hermano.
Si usted quiere que Dios bendiga su vida, si Dios quiere que usted le dé la sabiduría para tener una buena familia, para tener una familia estable, una familia bendecida. Yo les he enseñado eso a mis hijos. Ustedes, gracias a Dios, son personas bendecidas y personas que Dios les ha dado gracia porque hemos echado bendición sobre ustedes. Por nuestra el ser radicales con Dios, la manera como hemos vivido. Pero ahora, ¿qué echan ustedes sobre sus hijos? Porque cualquier excusa es suficiente para no llevarlos a la casa de Dios. Yo les dije una vez a alguno de ellos, y que tus hijos jamás escuchen, ay, pues a nosotros nos obligaron. Porque si escucha a tu hijo que le dices, a nosotros nos obligaron, él va a decir, pues entonces yo no voy, pues tú no me obligues. Y a ver qué vas a hacer el día de mañana con ellos. Entonces, hermano, eso es algo terrible. Es algo terrible lo que hoy estamos buscando, hijos sabios, en una generación de necios, de hijos que se rebelan contra los padres, que hijos maltratan a los padres, que hijos no apoyan a los padres. Hermano, ¿pero qué hemos hecho nosotros? Darles cosas, todo les dan. Lo que hemos hecho, hermano, es hacerlos materialistas. Porque papá vale lo que tiene. Pero el día que tú necesites, ellos estarán preparados para darte. Porque eso es sabiduría, prepararlos para todo, hermano. Porque no siempre vamos a tener la fuerza para poderlo sacar adelante nosotros. Un día se van a invertir los papeles. Ellos, hermano, ellos van a tener que darte a ti. Y ojalá que lo que estemos trabajando hoy, hermano, en carácter, el día de mañana no nos demos cuenta que hicimos malas cosas. Sea sabio, hermano. La única manera que usted puede recoger algo es que usted honre a Dios. Honre a Dios sirviéndole, buscándole. Es más, ya no le hablo ni de dinero, dele tiempo. Ya en el tiempo Dios le dará, hermano, le dirá qué es lo malo que va a hacer. Pero hágalo. Hágalo, porque a veces la gente piensa que los quiere tener uno aquí, a la gente porque necesitamos algo de usted. No, hermano, Dios nos da todo. Queremos que usted sea una persona bendecida, que tenga una familia feliz, que sea una persona, hermano, entendida en los tiempos, que la gente lo busque porque usted es una persona que da buenos consejos, que da consejos sabios, que lo que usted habla se cumple, que usted tiene algo que ellos necesitan, hermano, porque los hijos de Dios, dice la palabra que así vamos a hacer. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento. Somos luz, para alguien tenemos que ser luz, pero para eso necesitamos conocer esta palabra. Necesitamos ir a la oración para que Dios nos hable. Hay veces que Dios nos va a dar palabras hasta para gente que no es suya, hermano. Hay veces que Dios nos habla de situaciones de terceras personas y no nos lo dice como una manera de que usted informe a toda la gente lo que va a pasar, sino para que ore. Dios nos dice las cosas que están por pasar. Y qué bueno, hermano, que Dios encuentre a alguien que esté atento a su voz. Amén. Esos son los entendidos. Quiero entender lo que Dios quiere decirme. Quiero saber lo que Dios tiene para mí. Y quiero saber el día de mañana, hermano, que lo que Dios me ha enseñado, y lo voy a ver, porque yo sé que lo voy a ver, y usted también lo va a ver, usted va a ver el fruto de haber sido una persona radical en Dios. Amén. Sí, amén. Yo sé que sus hijos el día de mañana, dice que a la mujer prudente la llama bienaventurada. Usted es una persona, una bienaventurada, es 3 veces feliz. 3 veces feliz, hermano. ¿Por qué? Porque dice el Señor, yo honro a los que me honran. Amén. Amén. Entonces, hermano, que hoy sea usted una persona entendida de los tiempos. No es difícil, ¿verdad que no es difícil? Cuando usted ama a Dios, todo eso está para usted. La gente lo va a buscar. Los vecinos van a buscarlo, van a decirles que tiene una palabra. Amén. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Que el Espíritu de Dios venga, hermano, a crear en nosotros esa hambre y no se doble. Acuérdese que los que somos de Dios somos radicales. Somos personas, hermano, que no negociamos con las cosas espirituales. Somos personas que no le damos tregua al enemigo, hermano, porque no vamos a darle tregua, porque darle tregua significa es darle oportunidad que la va